En México hay historias, y luego está la historia con mayúsculas, esa que parece tallada en piedra. Y bueno, ninguna figura parece más de piedra, más monumental, que la de Benito Juárez, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si rascamos un poquito esa superficie de bronce? Hoy vamos a hacer justo eso, meternos en las complejidades de este hombre que, al mismo tiempo que construyó una nación, pues, también la controló con mano de hierro. Y la pregunta que va a guiar todo este análisis es crucial, porque define todo su legado. ¿Fue Juárez ese defensor a ultranza de la Constitución que siempre nos han contado? ¿O fue en realidad el primer gran arquitecto del poder absoluto en México? En esa tensión, en esa pregunta, está la clave de todo lo que vamos a explorar. A ver, todos conocemos la versión del libro de texto, ¿no? Es casi un cuento de hadas. El benemérito de las Américas, aquel niño indígena de Huelatao que, contra todo pronóstico, se enfrenta a todo un imperio y ¡pum!, lo vence. Es una historia increíble, superpoderosa, de eso no hay duda. Pero es solo eso, la primera página de un libro mucho más complejo. Miren, para de verdad entender a Juárez, hay que captar algo fundamental, su arma, su verdadero lenguaje. No era tanto la política, era la ley. Para él, la ley era casi una religión, un dogma. Era la herramienta definitiva para poner orden en un país que estaba, pues, hecho un caos. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Quería orden para servir a la ley o usaba la ley para servir a su proyecto? Y es justo ahí, en esa pregunta donde el mito de mármol empieza a quebrarse. La primera grieta seria aparece cuando sus principios, tan firmes, se dan un encontronazo, pero de frente, con la durísima y cruda realidad política del momento. Porque a ver, por un lado tenemos esa frase inmortal que todos nos sabemos de memoria, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Wow! Un pilar del derecho. Y del otro lado, tenemos una decisión, digamos que muy pragmática y hasta brutal, el Tratado MacLean-Ocampo, un pacto que muchos en su época vieron como una entrega de la soberanía. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden coexistir estas dos caras en la misma persona? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en 1859. México está literalmente partiéndose en dos. La guerra de reforma es un caos total. El gobierno liberal de Juárez está acorralado en Veracruz. No tienen dinero, casi nadie los reconoce internacionalmente. Su proyecto, el proyecto liberal, está colgando de un hilito. Y en medio de esa desesperación surge el pacto. Y es así de simple. A cambio de lana y del reconocimiento de Estados Unidos, que era vital para ganar la guerra, México ponía sobre la mesa algo impensable: el derecho de paso a perpetuidad por rutas superestratégicas, como el Istmo de Tehuantepec. O sea, en la práctica, era ceder un pedazo enorme de soberanía. Y aquí está el meollo del asunto. Por un lado, quienes lo defienden dicen, oye, ¿era eso o perder la república frente a los conservadores? Un mal necesario. Pero sus críticos, lo ven clarísimo, una traición a la patria. Al final, por cosas del destino, el Senado de Estados Unidos no lo ratificó, pero la decisión en sí ya nos habla de un Juárez dispuesto a todo, a tomar las medidas más extremas para ganar. Ok, dejemos ese episodio ahí y avancemos en el tiempo a otro momento que lo define por completo. Un momento que, sí, consolidó la República, pero que al mismo tiempo nos mostró su cara más implacable. Estamos hablando, por supuesto, del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Imaginen la escena. El mundo entero le está pidiendo a Juárez, casi rogando, que le perdone la vida a Maximiliano. Llueven cartas desde toda Europa. Escribe Víctor Hugo, Giuseppe Garibaldi, reyes, príncipes, líderes, todos pidiendo clemencia, apelando a la misericordia. Y la respuesta de Juárez, un silencio. Un silencio de granito. Y el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, la sentencia se cumplió. Fin de la discusión. No hubo marcha atrás. Fue un acto brutal, un punto final que mandó una onda expansiva por todo el planeta. Y creo que esta frase lo resume todo a la perfección. La idea era que Juárez no estaba matando a Maximiliano, el hombre. Estaba matando la posibilidad de que cualquier potencia europea se atreviera a intentar algo así de nuevo. El mensaje era cristalino y estaba escrito con sangre. La soberanía de México no se negocia. Si intentas una aventura imperialista aquí, terminas frente a un pelotón de fusilamiento. Pero este triunfo tan contundente nos lleva irónicamente a la última etapa de su gobierno. Y aquí es donde la historia da un giro tremendo, porque el hombre que luchó contra tiranos, el gran defensor de la República, poco a poco empezó a parecerse a lo que tanto había combatido. 14 años. Pensemos en esa cifra un segundo. 14 años en la presidencia. Claro, el país necesitaba estabilidad desesperadamente, y Juárez se convirtió en esa roca, en esa constante. Se volvió,
Indispensable. Pero, y aquí está la pregunta del millón. ¿En qué momento la estabilidad se vuelve la excusa perfecta para no querer soltar el poder? Y aquí, prepárense, porque viene una de las ironías más grandes de toda la historia de México. El famoso lema de la revolución, sufragio efectivo, no reelección, ¿saben contra quién se usó por primera vez? No fue contra Porfirio Díaz, fue el propio Porfirio Díaz quien levantó esa bandera en contra de Benito Juárez, su antiguo aliado que se aferraba a la presidencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Cómo juntamos todas estas piezas? Si le quitamos el bronce a la estatua, ¿quién queda? ¿Quién era, en realidad, este hombre detrás del mito y de la controversia? A ver, creo que esta frase se acerca bastante a la realidad. Juárez no fue un santo, ni de lejos. Fue un político increíblemente pragmático, en un México que se estaba desangrando literalmente. Sus decisiones fueron durísimas, sí, pero el país estaba cayendo a pedazos. Ese pragmatismo, a veces brutal, fue la herramienta que encontró para que el país sobreviviera y para construir algo nuevo. Y quizá esa es la gran lección que nos deja su legado, ¿no? Esa paz, la del respeto al derecho ajeno, no la consiguió con palabras bonitas. La construyó sobre una base de decisiones súper inflexibles y, sí, a veces autoritarias. Para él, la ley no se defendía sola. Necesitaba un puño de hierro que la impusiera con toda la fuerza del Estado. Porque al final, la historia de verdad no está en los monumentos, está en las decisiones imposibles, en esas encrucijadas donde parece que no hay salida buena. Quizá no necesitamos héroes perfectos, de mármol. Necesitamos entender a los de carne y hueso. Así que la pregunta queda abierta. ¿Qué nos enseñan hoy todas esas luces y también todas esas sombras de un personaje tan complejo como Juárez?